Dios al fin se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! Muchos han dicho en su nombre, soy el Cristo. Guerras, rumores de guerras oímos ya. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! Maranata, Cristo viene por su pueblo que fielmente le espero. Maranata, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranata, qué glorioso encuentro. Con majestad y gloria vendrá del cielo. Los que murieron en él resucitará. Pronto vendrá, no tardará, él volverá. Pronto le veremos. En un instante seremos Vamos a ver el transformados. máximo que se puedan conectar el internet. Vestidos será la inmortalidad. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! Maranata, Cristo viene por su pueblo que fielmente le espero. Maranata, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranata, qué glorioso encuentro. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Maranata, pronto vendrá. Cristo pronto vendrá. Pronto Jesús volverá. Pronto vendrá. Cristo pronto vendrá. Pronto Jesús volverá. Muy bien, feliz noche para todos. Dios me les bendiga y me les guarde en gran manera. Así que bueno, estamos aquí una noche más para estudiar un tema bien importante, bien interesante. Voy a compartir pantalla, ¿sí? Para que podamos ver allí el tema. Saludo por allí a María Materano desde Maracay, a Brian desde Chicago. Katy nos acompaña hoy desde Uruguay. Gabriela también desde Chicago.
Creo que por allí veo a Arianna también desde Maracay, a Johnny desde Chicago, a María Lugo desde Maracay, Venezuela, y a Ruth también desde Maracay, Venezuela. Así que voy a empezar a compartir pantalla, pues para empezar con el tema del día de hoy. Y el tema para el día de hoy se titula La profecía más importante de todas las profecías. Así que hoy no es el estudio de profecía, hoy estamos en nuestros estudios varios, ¿no? Sobre Dios, la Biblia, la muerte, la vida, la salvación, ¿no? Pero bueno, este tema es bien importante, entra dentro de todo lo que son estos temas. De hecho, es la profecía que nos ayuda a tener seguridad que todo esto que enseña la Biblia es así. Así que bueno, por eso pues le digo la profecía más importante de todas las profecías. A pesar de que no es hoy el día de profecías, vamos a estar estudiando este tema muy, muy, muy interesante. Así que bueno, les damos nuestra bienvenida y nuestro saludo desde aquí, desde Actualidad Bíblica Profética, recordándoles que aparte de los días domingos que estamos estudiando esta serie de temas, ¿no? También pues los días martes estamos estudiando lo que son profecías, qué dice la Biblia de lo que está pasando actualmente, y pues esa serie se llama El sello de Dios, el sello de la bestia y el nuevo orden mundial. Y este es el tema que tenemos pendiente, era el tema que íbamos a tener el martes. Bueno, pido perdón porque no hubo clase, pero sí lo vamos a hacer este martes. El martes estuve mudándome, fue el día que el camión pudo hacerme la mudanza. Entonces, realmente a esa hora estábamos bajando cosas, no había otra oportunidad. Y pues la dejamos entonces para este martes. Entonces, este martes, saben que vamos a estar estudiando cuál es el sello de la bestia, ¿no? Y de paso, entonces, el tema de hoy nos va a ayudar bastante a comprender también este tema del día martes, ¿no? Por ahí creo que también, bueno, saludamos a Reni que acaba de entrar por allí. Así que bueno, entonces empezamos con este tema tan interesante, la profecía más importante de todas las profecías. Así que antes de que ahora podamos abrir la palabra de Dios, yo les voy a invitar a que cerremos nuestros rostros allí donde están para pedir la dirección de Dios. Así que oremos. Padre Santo, Señor que estás en los cielos, gracias Señor porque nos das la oportunidad de abrir tu palabra y porque pues podemos pedir la dirección de tu Espíritu Santo y así queremos hacerlo, Señor, para que seas tú ayudándonos a entender este tema tan importante y tan crucial para nuestras vidas, Señor. Te doy gracias, Señor, porque me das la oportunidad de servirte y te pido que pues sean palabras tuyas y no mías, Señor. Bendice cada hogar aquí representado, cada persona, cada familia. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, así que la profecía más importante de todas las profecías. Así que voy a abrirles diciendo que esa profecía, que es la más importante de todas, yo a veces digo, no, para mí, pero en realidad pues vamos a ver por qué sí es la más importante. Eso se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 9, desde el versículo 20 hasta el versículo 27. Y esa profecía se llama la profecía de las 70 semanas, ¿sí? ¿Qué nos dice esta profecía de las 70 semanas? Es la profecía en donde Dios da eh, el año, ¿sí? En que el Mesías iba a ser bautizado y el año en que el Mesías iba a ser muerto. Así que había una profecía ya para ese momento justo en que Cristo iba a entregar su vida por la humanidad, ¿no? Y eso lo vemos en repetidas citas. Por ejemplo, vemos aquí en el libro de Gálatas, el apóstol Pablo enviándole una carta a los Gálatas, allí en el capítulo 4, versículo 4, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Así que Cristo vino en un tiempo, ¿no? Entonces vamos a ver qué es ese tiempo del que habla allí, por ejemplo, Pablo, ¿no? Aquí vemos en Marcos 1:4, dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, o sea, él llegó a esa sinagoga y allí entonces él predicó diciendo así, el tiempo se ha cumplido. Esto fue cuando él se bautizó. Él se bautizó, pasó sus 40 días, ¿no? O sea, en ese contexto,
Dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Así que, ¿qué dice? El tiempo se ha cumplido. Bien, este es el gráfico que vamos a estar usando hoy para, para esta profecía de las 2300 tardes y mañanas, ¿no? Y ahorita se las voy a explicar un poquito. Eh, ¿Por qué para mí no? Esta profecía es la más importante de toda la Biblia. Sí, porque fíjense, hay en el mundo por lo menos 9 religiones principales, ¿no? Está el judaísmo, el cristianismo, el hinduismo, ¿no? Entonces, así hay 9 religiones grandes en el mundo, la religión de los musulmanes también. Y cada uno pues cree en un Salvador distinto o está esperando a un Salvador de alguna manera, cada uno tiene su nombre distinto, ¿no? Los budistas pues creen en Buda o lo estaban esperando o ya vino. Por ejemplo, pues los musulmanes siempre hablan de Alá, nosotros hablamos de Jesús, ¿no? Otros hablan de Shiva como su Dios, como el Dios, ¿no? Entonces, bueno, vienen los cristianos y dicen, no, Cristo es el Dios verdadero. Ok, ¿qué me presentas tú para mostrarme que Cristo es el Dios verdadero? Porque pues ellos también dicen que Alá es el Dios verdadero y que entonces dicen, no, es que todos los dioses son iguales. Pues no es así. Y justamente esta profecía nos muestra algo interesante. Qué interesante nos muestra esta profecía de las 2300 tardes de mañana y 70 semanas, que es la que vamos a estar estudiando hoy, este pedacito de aquí. Después yo les voy a explicar esta gráfica poco a poco. Esta gráfica nos va a mostrar el momento en que ese Cristo, ese verdadero Hijo de Dios, ese Mesías que se prometió, iba a ser bautizado, pero también cuando iba a ser muerto, ¿no? Estas dos ilustraciones de aquí de casi centrales, ¿no? Y eso pues toma una relevancia muy grande para lo que es el cristianismo, porque entonces yo le diría al que cree en Mahoma, ajá, muéstrame por qué Mahoma es el Dios o es el Hijo del Dios o es el enviado de Dios. Entonces, no hay profecías sobre ninguno, sobre Shiva, sobre Mahoma. Es más, si les hablo de las religiones antiguas, las religiones babilónicas, ya desde 2000 años antes de Cristo, ellos creían que pues el dios Sol era el dios verdadero y que el dios Sol había tenido relaciones con la luna y entonces habían tenido a Mercurio, o no, o al hijo de los dioses, o al hijo del Sol y la luna, y que inclusive ese redentor o ese hijo de los dioses que iba a venir a la tierra, iba a morir, bueno, de hecho murió y fue matado por su pueblo, una cosa muy parecida, ¿no? Pero es como historia babilónica, ¿no? Recuerden que pues el enemigo también conoce la Biblia, ¿no? No puede cambiarla ni nada, pero la conoce. Entonces muchos pueblos de la tierra aseguran que ellos tienen el Dios verdadero. Ahora, ¿qué tenemos nosotros como cristianos para decir, sí, mira, Cristo es el Hijo de Dios, es el Mesías, es el verdadero? Sí, bueno, ¿qué tenemos? La profecía de las 70 semanas. Esto debe ser algo clave como cristianos. Llámese usted adventista, llámese católico. Si usted pertenece al cristianismo, sí, esta profecía, pues realmente usted la necesita. Primeramente porque va a fortalecer su fe y segundo, porque es una manera de explicarle, ¿no? A cualquier otra persona, a un asiático, a un musulmán, a otra persona, que realmente el Dios de la Biblia es el Dios verdadero. ¿Por qué? Porque ya se había anunciado con anticipación desde el Antiguo Testamento y fue cumpliendo todo con fechas exactas hasta en ese momento en que vino y murió por nosotros, por nuestros pecados, ¿no? Así que bien, y aparte de eso, pues nos va a dar una seguridad tremenda de que la Biblia es la palabra de Dios, bien. Lo primero que voy a decir es que el libro de Daniel 9:24, el libro de Daniel capítulo 9, fue escrito más o menos por acá cerca de Medo-Persia. Recuerden los que han estado estudiando profecía y si no han entrado, ya saben que en el canal estoy montando los videos, ya van 5 videos montados y pueden ir a revisar el de profecías, por ejemplo, el de Daniel 7, este, mm, el de Daniel 7,
allí pues van a ver esta cronología de los reinos que también fue profetizada por la Biblia: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, así, ¿no? Aquí estamos en el año cero para los primera vez, para los que están entrando por primera vez. Esto es una línea de tiempo en la historia, ¿sí? Yo sé que algunos ya saben, ¿no? El año cero se dice que es el año en que Cristo nació, aunque después les voy a explicar que no existe año cero, sino año 1. Y de que Cristo nació hasta nuestros días, nosotros tenemos 2025 años, estamos en el 2025. Pero de Cristo hacia atrás hay más o menos unos 3.900 años, 4.000 años, pongámosle desde el principio del mundo, desde Adán y Eva, hasta nuestros días hay más o menos 6.000 años, ¿no? Así que tenemos 2025 después de Cristo y hacia atrás tendríamos entonces el tiempo se cuenta al revés. Aquí es 1, 2, 3, 27, 100, 200, 300 hasta el 2000. Y hacia atrás es igual, pero de aquí para allá, 1, 2, 3, año 100, año 200, año 300, año 400, año 500, año 600, y así hasta allá, hasta que llegamos al año 3900 antes de Cristo. Bien. Entonces, la profecía del libro de Daniel, disculpen este paréntesis porque pues sé que hay personas allí que están entrando por primera vez, em, fue escrito más o menos en el año 600, 605, 600, ¿no? Por allí fue escrito el libro de Daniel en sus primeros capítulos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, ¿no? Pero el capítulo 9 ya lo escribe Daniel después de prácticamente cuando se acaban los 70 años de cautiverio. Recuerden que Babilonia conquistó el mundo entero, o por lo menos el mundo conocido, y Babilonia fue quien destruyó ese templo de Jerusalén, ¿sí? Eso fue, la destrucción del templo de Jerusalén fue en el año 586 antes de Cristo, ¿sí? Antes de que Cristo viniese. Bien, y bueno, aunque fue destruida aquí en el 586, Babilonia se hizo, vamos a decir, el imperio del mundo en el año 605, ¿no? Por lo menos del mundo conocido, ¿sí? Y en ese momento, pues, de la destrucción de Jerusalén, ya hubieron varios cautiverios. El primero fue 605, hubo otro, luego hubo el del 586, que ya prácticamente fue la destrucción de Jerusalén. Y entonces en la profecía de Jeremías, que por cierto fue escrito un poco antes de que ellos cayeran aquí en cautiverio, decía que ellos iban a estar 70 años en cautiverio. Sí, y entonces justamente quien ayuda a Israel a salir de allí, ¿qué significa cautiverio? Ellos estaban esclavos allí en Babilonia. Babilonia conquistó el mundo y también conquistó a Israel, al pueblo de Dios. Murió un montón de gente, y los que quedaron vivos se los llevaron cautivos como esclavos a Babilonia. Y ahí en Babilonia ellos duraron 70 años, ¿no? ¿Cómo ocurrió esa liberación de los israelitas? Porque en el año 539, recuerden que los medos y los persas vinieron y conquistaron Babilonia. Si recuerdan ese primer tema que tuvimos de profecía, ellos agarraron y secaron Ciro, que fue el rey que conquistó Babilonia, secó el río que estaba alrededor de Babilonia y invadió la ciudad. Así que entonces ellos fueron los que pudieron libertar al pueblo de Israel. Por eso, una cita que les mostré en el libro de Isaías, escrito en el año 700, más de 150 años antes, Dios había profetizado inclusive el nombre de ese rey que no era del pueblo de Dios, se llamaba Ciro. Decía, Ciro mi ungido, ¿no? Que viene para abrir puertas, que viene, ¿no? Para libertar a su pueblo. Así que bien, fue libertado entonces el pueblo y justamente allí en ese contexto, ¿no? Daniel está pensando, oye, pero, ajá, ya pasaron los 70 años que dijo Jeremías y seguimos aquí en cautividad. Y él empezó a orar, ¿no? Porque a él ya se le había dado una profecía anteriormente. Ahorita voy a ir de todas maneras de nuevo y les voy a recordar eso. Entonces, bien, aquí el pueblo de Dios sale libre, ¿no? O sea, está ahí en Babilonia, pero ya no es esclavo. Algunos van a regresar a Israel, se hacen varios decretos, ¿no? Que voy a ir hablando un poquito de ellos. Y finalmente, pues ya se les da la libertad y se les da el derecho de que vuelvan a reconstruir eh, su templo, sus muros, ¿no? Y que vuelvan a reconstruir su poder político, todos sus sacerdotes. Y ese decreto es el decreto de Artajerjes. Ahorita se los voy a mostrar. Es en el año 457 antes de Cristo. Que aquí es donde comienza esta profecía maravillosa de las 70 semanas. Bien.
Y luego, pues resulta que esos muros más o menos se construyeron en 49 años, hasta el año 408. Lo siguiente que viene en esa profecía que vamos a encontrar, van a ver que van a ser el bautismo de Jesús. Luego el bautismo de Jesús, él tuvo 3 años y medio de ministerio, eso aparece por allí también en el Nuevo Testamento. Sí, él se bautizó a los 30 años, sin embargo, a los 30 años es el año 27 de la historia. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso, de que pues cuando calcularon el tiempo, hicieron el calendario de aquí en adelante con un error, pero eso igualito no impidió que se cumplieran las profecías bíblicas al pie de la letra, una cosa increíble. Y pues en el año 31 fue cuando Cristo murió. Él tenía 33 años cuando murió, pero murió en el año 31. Así que, por tanto, nació en el año 2 antes de Cristo. Bien, el siguiente evento que tenemos, así importante ahí en el Nuevo Testamento, es en el libro de Hechos, capítulo 7. En ese capítulo 7 de Hechos aparece el apedreamiento de Esteban y pues prácticamente allí es donde se empieza a predicar el evangelio a los gentiles, porque allí estaba Saulo de Tarso. Saulo de Tarso terminó convirtiéndose en Pablo. Sí, Saulo de Tarso perseguía a los cristianos y los mataba, ¿no? Aún después que Cristo pues se va al cielo. Aquí Cristo muere, resucita y se va al cielo en el año 31. Y luego los apóstoles pues quedaron predicando, hicieron diáconos, ¿no? Entre todos esos seguidores estaba uno que se llamaba Esteban, no era de los apóstoles, y él pues se lo llevaron a Sanedrín a juzgarlo. Allí lo apedrearon, por eso dice aquí el apedreamiento de Esteban. Y allí justamente está Saulo de Tarso, y de aquí en adelante pues se empieza a predicar el evangelio ya para los gentiles, no solo para el pueblo de Israel, sino para los gentiles. Sí, y entonces, bueno, ahí está toda la historia del libro de Hechos, año 40, 50, ¿no? Y se fueron escribiendo los otros libros del Nuevo Testamento, y ya para el año 70 ocurrió la destrucción de Jerusalén. Vinieron los ejércitos romanos, porque Roma era quien gobernaba en ese tiempo. Recuerdan que Roma empezó gobernando aquí en el 168 antes de Cristo, así que cuando nació Cristo, era el Imperio Romano quien gobernaba. Cuando mataron a Jesús, fueron los sacerdotes judíos quienes lo llevaron, pero fue crucificado por Roma. Sí, y el Imperio Romano era quien gobernaba. Pero en el año 70 Roma destruyó a Jerusalén. Ese templo que se había reconstruido en todo este tiempo fue destruido de nuevo, ¿sí? Entonces ese sería el siguiente evento en la profecía que vamos a estar estudiando, ¿no? Hay otro evento que va a ocurrir mucho después, en 1844 después de Cristo, pero esa es otra profecía que vamos a estudiar en otro momento, ¿sí? Así que bien. Con esto en mente, pues quiero decirles que es la profecía más importante, porque es la profecía que nos da la seguridad cuál es el verdadero Mesías, ¿no? Cuál es en realidad, si Cristo es el verdadero Mesías y si es el Hijo de Dios y si es ese prometido, ¿no? Que había desde el Antiguo Testamento y que no está en ningún otro libro de ninguna religión. Y así, pues, no, sin hacer hincapié contra nadie, no está en el Corán, no está en otro libro, no hay una manera de comprobar que ellos tienen el Mesías prometido. No es así. No hay una profecía solo en la Biblia. Y está aquí justamente en Daniel 9:24 al 27, la profecía más importante de todas las profecías. Porque nos da la seguridad que todo lo que hemos estudiado es veraz. Así que bien, ustedes saben que antes de seguir, una anécdota, ¿no? Yo he escuchado que hay una maldición que dicen los judíos. Saben que en realidad los judíos, pues el pueblo judío rechazó a Jesús, lo llevó para que lo crucificaran y pues persiguió a todos los apóstoles, ¿no? Por supuesto, usando a Roma. Y ellos pues no creen que Jesús es el Mesías. Ellos hasta el día de hoy, ellos no aceptan a Jesús como Mesías. Ellos todavía están esperando que venga ese Mesías prometido del Antiguo Testamento. Entonces ellos, los rabinos, dicen que pues lanzan una maldición contra aquel que trate de buscar o interpretar fechas en la profecía de Daniel, ¿no? Yo le pregunto ahí al internet, le pregunté a Google si eso era verdad, y me dice, existe una tradición en el judaísmo que desaconseja el cálculo preciso de fechas basándose en profecías de Daniel 9.
algunos textos rabínicos, como el documento de la maldición rabínica, mencionan la posibilidad de que las manos, dedos, memoria se le pudran y se intenta determinar el tiempo exacto. Pero esto es una advertencia rabínica, no es una solución bíblica. El mismo buscador me dice, o sea, eso es una maldición que ellos tienen allí en sus libros, pues en la tradición rabínica, en sus libros rabínicos. No está en la Biblia, pero sí, efectivamente los judíos dicen que se le caigan los dedos, que pierda la memoria, que, que las manos se le pudran, imagínense. Si alguien trata de hacer lo que nosotros vamos a hacer hoy, ¿no? Así que pues sepan que eso es lo que piensan los judíos, pero no está en la Biblia. Dice, la Biblia no contiene ninguna maldición específica para aquellos que interpretan la profecía de Daniel 9. De hecho, muchos eruditos creyentes se dedican a estudiar estas profecías buscando entender su significado y su aplicación. Y es sencillo, porque ellos no quieren aceptar que, no quieren dejar que nadie calcule esto, porque es un cálculo que vamos a hacer, ojo, ¿no? Porque ellos pues no aceptan que Jesús es el Mesías, no aceptan que se equivocaron y que mataron al Mesías. Entonces, bueno, por eso ellos dicen que hay una maldición en que se le caigan los dedos y las manos y se pudran y se les pierda la memoria a aquellos que traten de calcular un tiempo aquí en Daniel 9, 24 al 27. Como dice Pablo, siguen teniendo un velo, ¿no? Y aún así hay muchos cristianos que creen que todas las profecías se van a cumplir en Israel, cuando ellos ni siquiera aceptan a Jesús como Mesías. Así que bueno, seguimos adelante. Es una anécdota, ¿no? Para que sepan. Así que ellos tienen esto allí porque no creen que Jesús es el Mesías. Así que bueno, continuamos entonces. Fíjense, vamos a empezar leyendo. Yo en este caso puse las citas de Daniel, como son pocos versículos, como ustedes pueden ver que es desde el versículo 24 hasta el 27. Yo coloqué allí todos los versículos, cada versículo lo coloqué abajo. Entonces subrayé en verde o en rojo lo que vamos a estar estudiando en punto y así continuamos al siguiente versículo. Será una manera bien sencilla de entender. Entonces, bien, entendiendo esto, la profecía se escribió por aquí, ¿sí? Cerca del 539, por allí ya cuando los persas estaban allí. Y esa profecía nos empieza a dar ciertas profecías que van a ocurrir en el futuro, ¿no? Lo primero es la fecha, como cuando comienza, y luego, pues, una profecía que va en el año 27 después de Cristo. Estamos hablando de 400 años antes de que pasara, ¿sí? Así que bueno, es bien, 400 no, porque es en el año 500, aquí 539, más de 400 años antes de que esa profecía se cumpliera. Ya estaba escrito cuándo iba a morir el Mesías. Así que bien, comencemos entonces con ya con este preámbulo que les estoy haciendo de cuándo se escribió y qué es lo que está contenido en esta profecía. No se los voy a decir solo de boca, sino vamos a estudiarlo en la Biblia, ¿sí? Entonces, bien, dice acá. Daniel 9:24, ¿no? Se llama así, la profecía de las 70 semanas. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Por qué le dice el ángel? Es un ángel que viene y le dice esto a Daniel. Es porque Daniel en ese momento está justamente aquí, en este periodo de la historia allí, y él está viendo que ya pasaron 70 años y que pues el pueblo de Dios sigue allí en Babilonia, ¿no? Y él está diciendo, bueno, estaba yo preguntándome porque ya habían pasado los 70 años y no pasaba nada, Dios mío, ayúdanos, liberta a tu pueblo. Y él empieza a preguntar, porque anteriormente se le había dado otra profecía que era esta de aquí arriba, la de los 2300 tardes y mañanas. Entonces, bien, él está aquí preguntándose qué es lo que va a pasar. De hecho, él está turbado, dice el versículo comenzando antes de este versículo, y él no entiende la visión. Y llega el ángel y le dice, mira, Daniel, yo he venido para enseñarte la visión, esta visión de aquí arriba que él tuvo primero, que esto lo vamos a estudiar aparte. Esto va a ser un tema para estudiar, porque este es el tema de cuándo comienza el juicio o cuándo comenzó el juicio investigador, ¿no? El juicio que comienza y cuando termina viene Cristo. Ya no hay más nada. Ya esto lo estudiamos en el estado de los muertos. O si la persona muere, listo, de ahí solamente viene el juicio. No, ya el juicio, no el investigador, sino el juicio definitivo. Así que bueno, ya el juicio comenzó, nosotros ya estamos ahorita en el juicio y eso se los voy a demostrar en otra profecía que se le dio a Daniel. Así que bien, entonces Daniel está pensando, oye, esas 2300 tardes y mañanas, ¿qué significará? ¿Y cómo así? ¿Cuándo ocurrirá eso? Entonces él dice, pero
si eran 70 años lo que el pueblo iba a durar y ahora Dios me dice que son 2300 años, no, o sea, y entonces, bueno, viene el ángel y le explica y empieza y le dice entonces así. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, o sea, sobre Israel y sobre tu santa ciudad. Entonces, lo primero que les voy a decir es que como esto es profecía, y recuerden que en profecía hay un principio y es que cada día es un año. Si se acuerdan en el primer tema, les voy a invitar a que vayan allí si no han estudiado el primer tema. Es lo que vemos, por ejemplo, aquí en el libro de Levítico 25:8. Hay muchos versículos. Recuérdense que está el de Ezequiel, el de Números, pero hoy quiero mostrárselo en otro lugar, que es un principio que se repite en la Biblia, ¿no? Por ejemplo, aquí está hablando del año del jubileo. El jubileo era una fiesta que se celebraba en Israel cada 50 años. ¿Sí? Ellos cada 7 años, ellos tenían que darle descanso a la tierra, o sea, sembraban la tierra por 6 años y al séptimo año ellos dejaban descansar la tierra. Pero también si tenían esclavos, al séptimo año los liberaban, ¿no? Pero en esta fiesta de los 50 años o 49, porque era en el año 50, había algo especial y era que si tú habías obtenido unas tierras de alguien de Israel, tú tenías que devolverse, era como un año no, un año especial. Entonces, allí decía, contará 7 semanas de años, ¿no? Para que se diera eso que se llama el jubileo. 7 semanas de años, 7 veces 7 años. De modo que los días de las semanas de años vendrán a ser 49 años. Así que a él se le dijeron, son 7 semanas. Entonces usted dice, 7 semanas son 7 por 7, 49. Ah, son 49 años. Sí, es lo mismo que le está diciendo él aquí. 7 semanas son 49 años. O una semana son 7 años. Si usted dice 70 semanas, entonces usted tiene que multiplicar 70 semanas por 7 y eso le va a dar la cantidad de años. Eso está en el libro de Levítico. Así que bueno, se lo repito de nuevo. Así que lo primero que le dice es que hay 70 semanas están determinadas para tu pueblo. Entonces, si usted suma 70 por 7, eso es 490 años. ¿Qué le está diciendo el ángel al profeta en la visión? Mira, le voy a dar 490 años más a tu pueblo. ¿Sí? Están determinados para tu pueblo y para tu santa ciudad. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar en esas 70 semanas? Bueno, lo que va a pasar es que va a terminar la prevaricación, se va a poner fin al pecado, se va a expiar la iniquidad, se va a traer la justicia perdurable y se va a sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. No se preocupen que vamos a estudiar cada uno de estos por detallito. Bien, así que lo primero es que le voy a dar 70 semanas a tu pueblo. Sí, aquí la palabra determinadas es una palabra que aparece muy poco en el Antiguo Testamento, es la palabra shatá, que significa propiamente cortar o separar, ¿sí? También se puede traducir como determinar, pero figurativamente, pero la palabra propiamente es cortar. Entonces, ¿qué le está diciendo el ángel? Mira, 70 semanas están cortadas para tu pueblo. Yo corté o yo dejé para tu pueblo 70 semanas. ¿De dónde las cortó? De los 2300 tardes y mañanas, porque esta es la primera visión que a él se le da, no la vamos a estudiar hoy. A él se le da una primera visión y se le dice que cuando pasen los 2300 tardes y mañana, el santuario será purificado. Porque el cuerno pequeño, eso lo vamos a juntar después. ¿Se acuerdan del cuerno pequeño, verdad? Es Roma papal. Roma papal iba a meterse contra el santuario, ¿sí? Y es lo que vamos a ver a continuación aquí. Entonces, bien, de esos 2300 tardes y mañana, solo 70 semanas o 490 años eran para Israel. Vamos a decir, después de eso, bueno, se les iba a acabar ya su oportunidad como pueblo para predicar al mundo. Ojo, cada judío, cada israelita tiene la oportunidad de conocer a Jesús, pero si lo rechazan, no van a estar dentro del pueblo de Dios. Así los evangélicos de muchas congregaciones dicen, no, todo se cumple en Israel y es Israel, no es Israel, es Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es la descendencia de Israel. Y todo aquel que cree en Jesús, entonces va a obtener salvación y vida eterna. Perdón, muy bien, entonces fíjense. Aquí en Daniel 8, acuérdense que lo que estamos estudiando es las 70 semanas de Daniel 9, ¿verdad? Aquí en Daniel 8
hablando de dos bestias. Recuerden que una bestia es un poder. Entonces viene hablando y dice que esa bestia se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, o sea, contra Cristo, y fue quitado el continuo, y su lugar, el santuario, fue echado por tierra. Esto es lo que hizo el cuerno pequeño. A causa de la prevaricación, le fue entregado el ejército de Cristo, o sea, se persiguió a los santos, lo mismo que dice Daniel 7 y Apocalipsis 13. Y echó por tierra la verdad, hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces hay un santo que hablaba y le preguntó: ¿hasta cuándo durará esta visión del continuo y la prevaricación asoladora, entregando al santuario y al ejército, o sea, matando a los santos y metiéndose contra el santuario? ¿Se acuerdan que el papado decía que él puede perdonar pecados, que él tiene el lugar de Dios en la tierra, que él es el Espíritu Santo? O sea, él se metió contra todo eso, lo que tiene que ver contra el santuario, con el santuario. Y el ángel le dijo: hasta 2300 tardes y mañana y el santuario será purificado. Es lo que le estoy diciendo. Había una profecía larga, sí, y Daniel se pone a pensar y ahora dice: bueno, pero ¿y cuándo se van a cumplir los 70 años? Y él le dice: ok, ahora te voy a explicar. Le di 70 años 490 años para tu pueblo, ¿sí? Ahora, ¿qué va a pasar en esos 490 años o al final de esos 490 años? Recuerden estas palabras: va a terminar la prevaricación, se va a poner fin al pecado, se va a expiar la iniquidad, se va a traer justicia perdurable y se va a sellar la visión y la profecía. Entonces, miren, en el Nuevo Testamento es muy sencillo saber a quién se aplican todas esas palabras. Aquí, por ejemplo, Pablo le dice a los corintios, en 1 Corintios 15:3: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Entonces, ¿qué iba a pasar aquí? Cristo iba a morir por nuestros pecados. Por eso se iba a expiar el pecado. ¿Qué sigue diciendo este versículo? Primera de Juan 2:2. Y él, Cristo, es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los del mundo. Qué bonito. Cristo no murió nada más por los cristianos, murió por todos. Solo que si todos no lo aceptan, pues entonces no tiene salvación, pues, porque la salvación es en Cristo Jesús. Muy bien. Primera de Pedro 2:24. Estamos leyendo el Nuevo Testamento. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, sobre la cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. ¿Se acuerdan? Dice: para traer justicia perdurable. Y por cuya herida fuisteis sanados. Mira este otro versículo. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, ¿no? Entonces, ¿qué es la palabra propiciación? La palabra propiciación, cuando uno la traduce allá al griego, es la palabra expiador, el que expía el pecado. ¿Sabe lo que significa expiador? No es espía que está por ahí chismeando, buscando cosas, no. El expiador es alguien que paga lo que yo debería pagar, ¿sí? Entonces, Él es nuestro expiador. Eso es lo que quiere decir aquí en el Nuevo Testamento. Entonces, fíjense, si nosotros leemos, si ya leímos todos esos versículos, dice: para terminar la prevaricación, pecado, poner fin al pecado, lo vuelvo a repetir, expiar la iniquidad, esto también significa pecado, traer la justicia perdurable, ¿no? Y sellar la visión. De hecho, la selló con su vida. La visión de las 70 semanas, le di este tiempo a Israel y ya la sellé con mi vida. De hecho, ellos no me aceptaron, ¿no? Y ya se les acabó su tiempo. Así mismo es. Y sellar la visión y la profecía, que de hecho aquí al final Esteban tiene una visión, él está viendo, hace como los profetas, le muestra a todo el pueblo de Israel lo que hicieron, a quienes mataron, que los persiguieron, que no sé qué, a los profetas, tal, y les dice: bueno, ustedes mataron al Cristo, todo, y lo apedrean. Ni siquiera aceptan al último profeta que Dios les mandó a ellos. Sí, así que se cierra la visión y la profecía de las 70 semanas. Ok, entonces eso fue lo que iba a pasar durante las 70 semanas, ¿verdad? Aquí, primero el primer versículo lo dice en forma general. Eso es lo que va a pasar en todo este tiempo. Pero ahora, en los siguientes versículos, lo va a poner por fecha, por orden, ¿no? Muy bien. Ok, entonces, ¿qué iba a pasar? Esto, terminar el pecado, pero aquí deja una palabrita
no la dejé en rojo, pues lo voy a explicar en el siguiente versículo, dice, y ungir al santo de los santos, ¿no? Algunas personas pues creen que esto se refiere a ungir a Cristo. Sin embargo, el ungimiento de Cristo está en un versículo más abajo. Ungir al santo de los santos, esta expresión, ¿no?, que está allí, que es la palabra Kodesh, Kodesh, Kodesh o Kodesh Kodashim, es la palabra santo, santo repetida o cosa santa, ungir al santo de los santos. Esta frase en otros lugares del Antiguo Testamento, por ejemplo en Éxodo, se refiere al altar o a las vasijas del mobiliario del tabernáculo. Ya les voy a explicar qué es eso tabernáculo, ¿no? Se refiere al santo perfume del tabernáculo, se refiere a los sacrificios por la culpa del tabernáculo. O sea, esta palabra santo que está aquí, que es Kodesh, no se refiere a los santos de Dios, a los hijos de Dios, sino a las cosas santas del santuario, ¿sí? En el antiguo Israel, recuerden que les dije en un tema que cada vez que una persona pecaba, venía y traía su corderito, lo mataba aquí afuera, que el sacerdote le daba el cuchillo, él lo mataba y bueno, después había toda una serie de pasos. El sacerdote tenía que llevar esa sangre, ponerla en este altar, él luego entraba al santuario 2 veces al día y llevaba esa sangre y la rociaba en una cortina que estaba aquí y ese pecador, el pecador quedó limpio y el santuario quedaba ahí contaminado y aquí estaba la chequina de Dios, la presencia de Dios y Dios pues entonces aceptaba ese sacrificio por el pecado, ¿sí? Todo esto ya no es necesario. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario y todos esos corderos ya no son necesarios porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, y eso fue en la cruz. Murió una sola vez por todos los pecados. Listo. Entonces, fíjense, cuando Cristo muere y resucita y Él va al cielo, ahora Él va a empezar su ministerio en el cielo, ¿sí? Porque eso en el libro de Hebreo es bellísimo, está allí en el libro de Hebreo. Él va a empezar su ministerio en el cielo a interceder por nosotros. Ahora, cada vez que pecamos, nosotros decimos, ay, Señor, perdóname por esto, en el nombre de Jesús. Y como Él es el Cordero, es equivalente a como cuando yo tomaba el corderito en el Antiguo Testamento y lo llevaba ante el sacerdote. Así que yo agarro mi corderito, que es Cristo, y pues me cubro detrás de él delante del Padre. Así que el Padre ve a Jesús y no me ve mi pecado. ¿Por qué? Porque él murió por ese pecado. Entonces, resulta que esta expresión, ungir al santo de los santos, no se refiere a ungir a Jesús, sino ungir el santuario celestial. Porque de hecho, cuando Cristo muere, él resucita y se va al cielo, él tiene que comenzar su ministerio en el lugar santo, ¿sí? Que de hecho eso lo voy a hablar cuando hagamos este tema largo, el tema de los 2300 tardes y mañana, que es el tema del juicio. Cuando Cristo va al cielo y los apóstoles se quedan allí en el día del Pentecostés, ellos están allí, está él predicando, este es Pedro, está predicando sobre Cristo y dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Se acuerdan qué le pasó a los discípulos? Recibieron la unción del Espíritu Santo. ¿Pero por qué la recibieron? En realidad la recibieron porque Cristo estaba siendo entronizado en el cielo y también, así como el santuario del cielo tenía que ser ungido, él también tenía que ser ungido. ¿Por qué? Si ya él fue ungido. No, aquí fue ungido como sacerdote. En su primer ungimiento fue ungido como profeta, que es lo que vamos a ver ahorita. Así que cuando dice ungir al santo de los santos, se está refiriendo a ungir al santuario. ¿Cuál santuario? El santuario celestial. Listo. Así que eso era lo que iba a pasar durante ese tiempo, que son las 70 semanas. Se iba a quitar el pecado gracias a la muerte de Cristo, se iba a quitar la iniquidad, se iba a traer justicia, se iba a sellar la visión y además de eso se iba a ungir el santuario celestial para que Cristo fuera a interceder a él. Bien, y aquí tienen todos los respaldos. Sé que algunos dicen, no, el santo de los santos es Cristo. Bueno, aquí tienen todo el respaldo bíblico de que esa palabra se refiere al santuario celestial. Muy bien, ahora comencemos la parte más importante. ¿Por qué tú, hermano Carlos, dices que la profecía comienza aquí en el 457, ¿no? Y es porque el mismo versículo siguiente, que es Daniel 9:25, dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas
y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Así que bien, lo primero que vamos a ver aquí es que en el siguiente versículo se dice cuándo comienza. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Entonces empieza a dártelo como por semana, ya les voy a decir por qué. Entonces dice que desde la orden, esa orden la dio un rey llamado Artajerjes, que era un rey de Persia. Recuerda que aquí fue Ciro el que gobernó, pero después fueron gobernando otros, otros reyes. Y en el 457 había un rey llamado Artajerjes, ya lo vamos a leer en la Biblia, y él dio un decreto para restaurar y edificar a Jerusalén. Y allí es cuando nosotros sabemos que comienza esta profecía, tanto de los 2300 tardes y mañanas como de las 70 semanas. Pero esta es la que Dios le dio la oportunidad al pueblo de Israel, su última oportunidad de ser el pueblo que iba a predicar por el mundo entero el evangelio, ¿no? No, ellos, si aceptan a Cristo, pues están dentro del pueblo remanente de Dios. Pero si no, pues ya no, porque ellos no aceptan a Cristo. Bien. O sea, es individual, pues. La salvación es individual para cada persona del mundo, sea de la religión que sea, de la edad que sea, solo que está en Cristo. ¿Sí? Muy bien. Así que aquí en el 457 es cuando comienza esta profecía. Muchos cristianos de otras congregaciones dicen, no, no es en el 457, que es más atrás, o estos dicen que es más adelante. Al final a ellos no les da esta cuenta y terminan diciendo que prácticamente el que hará cesar el sacrificio es el anticristo. Y eso es algo bien triste. De hecho, ellos están reconstruyendo el templo de Jerusalén para que los sacrificios se vuelvan a reiniciar, que ya eso no es necesario porque ya se acabó aquí. Y entonces en su profecía los evangélicos dicen, muchos de ellos, que va a venir un anticristo y se va a ir al templo de Jerusalén y allí entonces cuando empiecen los sacrificios, él los va a hacer parar. Entonces lo que se aplica a Cristo se lo aplican al anticristo. Cuando el anticristo está en otro lugar, ya sabemos dónde está, ¿verdad? Sí, está en Daniel 7 y en Apocalipsis 13, habla clarito quién es el sistema del anticristo. Es ese que gobernó por 1260 años. Bien, y que va a imponer la marca de la bestia. Y para su ayuda, pues va a tener a Estados Unidos a su favor. Muy bien, que por cierto vamos a estudiar eso este martes, ¿no? Bien interesante, el sello de la bestia. Así que bien, eh, y ellos pues, vamos a darle un voto porque entonces resulta que ellos dicen, no, porque hay varios decretos. Bueno, el primer decreto o uno de los decretos fue el decreto que dio Ciro el Grande, este fue el que conquistó a Babilonia. Él dijo que pues el rey dijo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, esto está en Esdras 1:2, por cierto. Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra. O sea, estoy agradecido con Dios porque me ha dado este reino. A pesar de que acuérdense que él era pagano, ¿no? Y me ha mandado a que le edifique casa a Jerusalén. Y aquí le subrayé la palabra edifique, edifique, edifique. ¿Saben por qué este decreto no puede ser el inicio de la profecía? Porque la profecía dice restaurar y edificar. Y ahí solo dice que se está edificando. O sea, se están haciendo los edificios, pero no se está restaurando ni el gobierno, ni los sacrificios, ni los sacerdotes. Es solo un edicto para edificar. Vamos a ir viendo. Entonces, fíjense. El siguiente edicto es un edicto que da Darío I. Está en Esdras 6:1, Esdras 6:3 y Esdras 6:8, que fue en el año 520 antes de Cristo. Sí, acuérdense que estamos hablando aquí, en este intermedio antes de que comience la profecía. Ajá, en este decreto de Ciro, también usted puede leer, entonces el rey Darío dio la orden de buscar, ¿no? Y hay algo interesante, ¿saben? En todos esos que hemos leído, no sé si ustedes se dan cuenta que dice, en el año tal, dice, en el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio la orden, ¿no? Así que te está diciendo cuándo se dan las órdenes. Y usted puede ir a la historia y buscar cuándo gobernó Ciro, cuándo gobernó Artajerjes, y así puede saber. Para eso es la historia. Y en este otro edicto, usted va a ver que también se dice, reedificada, reedificar. Por ningún lado dice restaurar.
el sacerdocio, ¿no? Hay un permiso que da Artajerjes a Nehemías, que es prácticamente para volver ¿no? Como para darle permiso para que él vaya a Jerusalén. Por cierto, él estaba triste, no sé qué, y entonces el rey lo vio. Ahí yo tienen el sustento bíblico, no lo voy a leer todo para que el tiempo me dé, porque pues no quiero pasar tanto tiempo con este tema, ¿no? Ya pues vamos muy adelantados. Entonces, bien, por cierto, dice, sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, te da el año, ¿no? Esto es muy interesante. No crean que esos años y ese poco de bromas en la Biblia dice, ay, ¿para qué serán tantos números? Bueno, muy bien. Y el cuarto, que es el cuarto decreto que les voy a mostrar, no están en orden necesariamente. Este sí fue en el año 457. Este decreto lo dio Artajerjes. ¿Cómo sabemos? Bueno, dice, Esdras y sus compañeros llegan a Jerusalén. Pasadas estas cosas, en el reinado del rey Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, este sí lo voy a leer, hijo de Azarías, hijo de Hilcía, hijo de todo ese poco de gente. Este Esdras subió a Babilonia y era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel le había dado. Este, y le concedió el rey todo lo que pidió porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén, miren, algunos sacerdotes de Israel, sacerdotes de los levitas, cantores, porteros, ¿no? Sirvientes del templo en el séptimo año del rey Artajerjes. Otra vez te da la fecha, eso es el 457 a.C. Y entonces, esta es la copia del edicto que él dio, dice. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y de sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo de paz. Por mí es dada la orden que todo aquel que en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir a Israel contigo, y ahí sigue explicando, ¿no? Voy a saltar, estamos en el 7:11, voy a saltar al versículo 14, dice, otra vez, ahora ya no solamente hablando de los sacerdotes, dice, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea, a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios, que está en tu mano, y a llevar plata, oro, ¿no? O sea, hasta plata, lleva todo lo que necesites, ¿no? Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces, gobernadores, que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río y a todos los que conocen las leyes de tu Dios. Y al que no las conoce, le enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley de tu rey será juzgado prontamente a muerte, a destierro o a pena de multa o a prisión. O sea, ahora en este decreto de Artajerjes sí se edifica, pero también se restaura Israel. O sea, se restaura todo, tanto el gobierno como el sacerdocio. Bien. Hay un papiro que se consiguió. Yo le voy a dejar esto si quiere alguno hacerle capture, ¿no? Para no leer tanto, pero que sepan que hay un papiro que muestra que Artajerjes, ese año de Artajerjes que menciona allí es el 457. Bien, entonces fíjense, dice acá, sabe pues y entiende que desde aquí, desde el 457 hasta el Mesías príncipe, hay 7 semanas y 62 semanas. Entonces aquí hacemos lo mismo de un día por año. Ya, deme un segundo. Go back. Ok, entonces fíjense, se dan 2 periodos de tiempo. Se dice 7 semanas, ya sabe que son 49 años, y 62 semanas, multiplique 62 por 7, le da 434 años. Entonces dice 7 semanas y 49 años y 434 años hay desde aquí, desde el decreto de Artajerjes, hasta el Mesías príncipe, ¿no? Hasta el Mesías príncipe. Entonces decimos, ya va, pero eso Mesías príncipe es para su bautismo o para su muerte. Ya vamos a ver. Sí, entonces, si usted suma
49 años más 434 años son 483 años. Así que desde Artajerjes hasta el ungido, el Mesías, va a haber 483 años. Así que bien, voy a mostrarle primero qué es ungido y luego les voy a hablar de esta cuenta que está aquí. Muy bien. ¿Qué significa el Mesías? ¿No? Hasta el Mesías. La palabra Mesías, les voy a adelantar, es la palabra ungido en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, la palabra se llama Cristo. Cristo lo que significa es ungido en el hebreo, se los muestro al final allí. Sí, así que, ¿qué es lo que quiere decir aquí? Desde el decreto de Artajerjes hasta que unjan a Cristo o que unjan a ese que viene, ¿no? Porque pues eh, Cristo significa lo mismo, ungido, hasta el Cristo o hasta el ungido. Entonces, fíjese, aquí vemos el bautismo de Jesús. Dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret a Galilea y fue bautizado por Juan, ¿no? Y luego, cuando subía de las aguas, vio abrirse el cielo y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz del cielo y dijo, tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. Esto es Marcos 1:9, ¿no? Ahí mismo, un poquito más adelante, en el versículo 14, dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creen en el evangelio, ¿no? Así que Jesús fue bautizado y él dijo que el tiempo se había cumplido. Pero fíjense, comparemos con otros evangelios. Aquí es igual, predicación de Juan el Bautista. Y aquí hay una cosa interesante, que nos va a dar la fecha en que Cristo fue bautizado. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Ituria, de la provincia de Tracónide, y Licinia, uno lee esto y uno dice, ¿por qué tanto nombre? Bueno, ¿para qué sirve eso? Para que sepas que Jesús se bautizó cuando gobernó este señor, por si acaso no consigues a este en la historia, puedes conseguir a cualquiera de ellos, y vas a comprobar cuándo se bautizó Jesús en la historia. Así que eso tiene sentido. Muy bien, dice, seguimos en el capítulo 3, dice, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, de paso que se consiguió la tumba de ellos arqueológicamente, vino palabra de Dios a Zacarías, ¿no? Y vino predicando el bautismo del arrepentimiento, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías. Vos que clama, este es Juan el Bautista, y ahora allí, en el mismo capítulo 3, Juan el Bautista pues bautiza a Jesús. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado. Lo mismo que leímos ahorita. Y fíjense, aquí en Lucas 4:16, una vez que él termina allí, no dice, vino a Nazaret donde se había criado en el día de reposo y entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Entonces, Cristo fue ungido en su bautismo, ¿sí? Para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado. Muy bien, ahora hablemos un poquito de esa fecha, ¿no? En la historia, por cierto, esta página me gusta mucho, Recursos Bíblicos, yo se las recomiendo, muy buena. Saqué eso de allí, por eso le puse el... recuerden que decía que él fue bautizado en el año 15 de Tiberio César. Entonces, Tiberio César comenzó a gobernar en el año 14 después de Cristo, ahí en el año, más o menos aquí, año 14. Y fue como a mitad, porque en realidad recuerden que el calendario em, romano tiene desde enero hasta diciembre y el calendario judío no, el calendario judío su primer año comienza enero, febrero, en Semana Santa. Sí, comienza como atravesado así. Entonces, pero esto es historia y eso se puede calcular, de hecho, ya alguien lo calculó aquí. Entonces, él comenzó a gobernar en el año 14, entonces en su año 15, si ustedes sacan la cuenta, es como cuando yo les diga, en el primer año del reinado de Trump,
Entonces, el 2025 porque acaba de ganar, bueno, sí, está entrando ahorita 2024-2025. Entonces sabemos que su primer año fue en el 2025, no fue en el año uno, no, por supuesto que no. Entonces, el año primero de ese rey fue en el 14. Entonces usted saca la cuenta, uno, 2, 3, 4. En el año 15 de Tiberio César es el año 27. Así que ¿cuándo se bautizó Jesús? En el año 27. Bien. Y por último, último versículo para hablar de eso, de lo de ungido. Jesús sale de allí, ¿no? Y entonces dice, Natanael, uno de los discípulos de Juan, lo ve y va allá donde Simón, su hermano, dice, y este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. Y el mismo Juan traduce de una vez que traducido es el Cristo, o sea, Mesías y Cristo es lo mismo. Y le trajo a Jesús y mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cef. Ahí le cambió el nombre. Pero fíjense, él le dice, su hermano le dice, mire, hemos encontrado al Mesías, al Cristo. La palabra Christos en el griego significa Mesías, ungido, Cristo, Jesucristo, Mesías. Así que así de fácil, miren. Desde el decreto de Artajerjes, 457 años antes de Cristo, hasta que ungieron a Cristo, había 483 años. Si ustedes van y en su calculadora suman 27 años más 457, eso les da, 27 más 457. Eso les da 484. Pero ya va, no eran 483. Hay una cosa en la historia de la que no he querido meterme, se los he comentado varias veces, pero ahora sí toca estudiarlo. Y es que en el calendario que se hizo, en el calendario romano, no existe el año cero. Les voy a explicar qué significa eso. Fíjense, si ustedes se acuerdan de la matemática en el liceo, recuerdan el plano cartesiano, ¿verdad? Estaba el cero hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados. Entonces, hacia la derecha uno dice más uno, más dos, más tres. Esta de aquí abajo. Y si va hacia la izquierda, menos uno, menos dos, menos tres. Así debería ser, lógicamente, que se hubiese hecho el calendario. Entonces yo digo el año cero, por eso no sé si ustedes ven aquí que yo para no confundirlos anteriormente siempre ponía año cero. Ok, estamos en el año 2025 y de aquí para atrás hay 6.000, hay 4.000 años. Pero este año cero no existe. ¿Saben por qué? Primeramente, porque en el tiempo que se escribió el calendario, el cero no existía como número, los números eran romanos. Entonces, en vez de ser uno, dos, tres, era un palito, dos palitos, tres palitos, un palito más una B. Entonces, no existía esto. Esto fue luego traído, es lo que se llaman números arábigos, por los árabes. Entonces, cuando se hizo el calendario, que por cierto, eso se hizo en el 523. Se hizo el cálculo así de paso porque el que mandó a hacer esto, que era romano, quería poner en el calendario que supuestamente Jesucristo había nacido el 25 de diciembre y esto no es bíblico, para que sepan. Cristo no nació el 25 de diciembre, nació en septiembre. Solo que el 25 de diciembre era la fecha del dios Sol, de Tamuz, del dios de los romanos, y ellos quisieron meterle a Cristo el nacimiento donde no era. Entonces, bueno, como le fallaba el cálculo, algo así como que si el 31 de diciembre terminó en el año, para poder acomodar todo eso, hubo que hacer una cosa, ¿no? Bueno, y no nos aplica mucho, pero bueno, para que sepan. Em, Según él, cuando hizo el calendario, ellos no contaban el calendario antes de Cristo y después de Cristo, sino desde la fundación de Roma y antes de la fundación de Roma, porque Roma ellos creían que era el centro del mundo, ¿no? O bueno, era el imperio del mundo en realidad. Entonces, ellos hicieron así, que Cristo nació en el año, en el año, no hay año cero, entonces se tiene el interrogatorio aquí. Al final, como el hombre que hizo el calendario, porque fueron varios que le metieron mano al calendario, Cristo nació en el año 2. Por supuesto, aquí tenía un año, ¿no? Y no hay año cero, no existe.
en el calendario romano, cuando se hicieron, era así: año 3, 2, 1, 1, 2, 3. No hay año cero. Ustedes dicen, ¿qué relevancia tiene eso? Miren, si yo te digo, bueno, vamos a ir 3 años después de Cristo, vamos a ir 3 años antes, usted dice 3 más 3, 6. Así que del año 3 al año 3, ¿cuántos años hay? 6, porque 3 más 3, 6. Y usted cuenta adentro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero ¿qué les parece? Eso en el plano cartesiano. Pero ¿qué les parece si lo hacemos en el calendario que hicieron los romanos? Vamos a ir del año 3 al año 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ay, mamá, falta un año. Ah, porque no existe el cero. El cero debe existir para que haya la numeración completa. ¿Qué quiero decirles yo con todo esto? Que al calendario le falta un año. Entonces, si nosotros sumamos 27 años más 457, nos va a dar 484. Menos uno que no existe, 483. Así que, ¿se acuerdan que en la profecía decía que intentó cambiar los tiempos y la ley? Así que imagínense, Satanás a través de Roma intentó hasta que las profecías bíblicas no tuviésemos manera de interpretarlas, que no tuviésemos manera de que nos equivocáramos hasta con el cálculo de la muerte de Cristo. Y pues no pudo. Por eso dice, intentó cambiar los tiempos y la ley. No pudo, porque pues la palabra de Dios permanece para siempre. Yo por eso digo un amén. Entonces, fíjense, desde aquí hasta que Cristo nació hay 483 años, 7 semanas más 62 semanas. Ay, ¿por qué me dan 7 semanas? Bueno, porque en 7 semanas, en 49 años, primero se hizo el muro. Por eso dice, se volverá a edificar la plaza y el muro. Así que 7 semanas, que son 49 años edificando la ciudad de nuevo, los muros. Y las otras 62 semanas me darían 483 años. Exactamente cuando fue bautizado Jesús. ¿Y fue profetizado cuándo? 400 años antes. Bien, ahora seguimos leyendo, entendiendo ya todo esto. Vamos al siguiente versículo. Entonces dice, sabe pues y entiende. Ah, bueno, esto ya lo leímos. Ajá. Ok, vamos al siguiente entonces. Y después de las 62, ¿sabe que estamos aquí ahorita, no? Estamos aquí en la profecía, aquí, en el año 27. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. Ah, ahora va a morir el Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. No sé si se acuerdan lo que significa agua, muchedumbres, pueblos, naciones y lenguas, ¿no? Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. O sea, entonces, ¿qué dice? Primero va a ser ungido. Y después de ser ungido, después de esas 62 semanas, después, por eso lo encerré aquí, él va a morir. Ok, ahora, ¿será que aparece la fecha también de cuándo va a morir? La respuesta es sí. Siguiente versículo. Oh, ajá, siguiente versículo. Estábamos en el 26, 9:26, ahora vamos al 9:27. Dice, y por otra semana, después de las 62, recuerden, confirmará el pacto con muchos. Ok, fíjense. Si estamos aquí en el año 27 y decimos que una semana después, una semana son 7 días, 7 días, 7 años. O sea, 7 años después, año 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. ¿Sí? Entonces, dentro de 7 años, después que él fuese bautizado, se iba a confirmar el pacto con muchos. Déjeme decirle que esta palabra mucho, esa palabra muchos, viene de la palabra goyí, que significa gentil. Y eran los que no eran judíos. ¿Y qué pasó después del año 34? El evangelio fue empezado a predicar a los gentiles, a los no judíos. Así que después dice por otra semana y se confirmará el pacto con muchos. Así que ahora se va a predicar el evangelio ¿para quién? Para todas las naciones. Y ahora entonces viene un versículo interesante porque dice, bueno, en el mismo versículo, solo que lo estoy poniendo por subrayando lo que estoy explicando. Dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, ¿no?
a la mitad de esa semana. Así que bien, si una semana son 7 años, media semana son 3 años y medio. ¿Cuánto duró el ministerio de Jesucristo? 3 años y medio. Lo pueden buscar en la concordancia Strong y pueden calcular allí. En la concordancia Strong, creo que hablé de eso en el segundo tema, aparece la cronología hasta con fechas y todo. Y ustedes van a ver que él duró 3 años y medio de ministerio y murió. Murió a los 33 años. Entonces usted suma 27, 28, 29, 30, 31 por supuesto, porque es en el año 30 y medio, que ya es el año 31. Entonces, a la mitad de la semana o media semana después del año 27, 3 años y medio después, él murió. Y cuando murió, dice la Biblia, que hizo cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué era el sacrificio y la ofrenda? Ese corderito que se mataba, que ya no es necesario porque Cristo murió por nosotros. Y quieren ver un versículo interesante que resume lo que les estoy diciendo. Dice, cuando él muere en la cruz del Calvario, esto es Mateo 27, dice, pero otros decían, deja, él aquí dijo, Elí, Elí, lama sabactani, ¿no? Que es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dijo en la cruz. Entonces él decían, pero otros decían, deja, veamos a ver si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, se murió. Y miren lo que pasó cuando se murió. He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Así que fíjense, si lo llevo otra vez a la ilustración de aquí del santuario, recuerden que los sacerdotes de Israel, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, ellos igual todos los días estaban aquí haciendo el sacrificio. Y de hecho, lo vamos a estudiar en otro tema, él murió a las 3 de la tarde y el sacrificio que se hacía de los corderos de la tarde era a las 3 de la tarde. Así que cuando él estaba llevando el corderito que lo ponía en este altar y luego de este altar metía la sangre para llevarla a esta cortina, él va entrando con su sangre para allá y la cortina se rompió de arriba a abajo. ¿Qué significaba eso? Esto no es necesario. Ya este templo se acabó. Miren, esa cortina es interesante, la pueden buscar en el libro de Éxodo y Levítico, creo que es donde explica cómo era la cortina. La cortina tenía, creo que eran 5 telas, bueno, más las dos de cobertura de afuera, y estaba cosida con hilos de oro. Eso eran telas durísimas, porque eran telas de lino y de no sé qué. Y eran, imagínense, usted pone 7 telas y quién las rompe con la mano. Y eso tenía unos cuantos metros de altura. Y no se rompió de abajo arriba, sino de arriba abajo. ¿Quién la rompió? Dios la rompió. ¿Por qué? Porque ya el sacrificio no era necesario. Así que él con su muerte, a la mitad de la semana, hizo cesar el sacrificio y la ofrenda. Así como dice el versículo que estábamos leyendo ahorita. Aquí hizo cesar el sacrificio y la ofrenda. Eso también aparece, aparte de Mateo 51, también en Marcos igual. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. ¿Qué estaba diciendo eso? Ya no es necesario el sacrificio ni la ofrenda. Listo. ¿Por qué? Porque el verdadero cordero estaba muriendo. ¿Cuándo? 3 años y medio después de que fue ungido. Bien. Y por último, entonces, ya la parte que nos queda es esta última parte que dice que después que Cristo muera, ¿no? Y después que ya pues él muera, dice después, ahí sí no nos dice la fecha, dice después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Cristo fue rechazado por los judíos, lo llevaron para ser crucificado, murió, resucitó, se fue al cielo. 3 años y medio duraron los apóstoles predicándole a los judíos y nada. Apareció Pablo a predicarle ahora a los gentiles. De hecho, aquí cuando Herodes le preguntó, perdón, eh, se me fue. Él le preguntó que si quería matar al Mesías, el Poncio Pilato. Y ellos le dijeron, sí, crucifícalo, él no es nuestro rey, el rey de nosotros es César, no sé qué.
y él agarró una vasija y se lavó las manos y dijo, ese fue él, ¿no? Se lavó las manos y dijo, bueno, soy inocente de esta sangre. Y ellos dijeron, que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, dijeron los israelitas. Y bueno, en el año 70 vinieron los ejércitos romanos. Esto es una foto de History Channel, que por cierto vamos a hablar de esto el martes. Vinieron los ejércitos romanos y en el año 70 destruyeron a Jerusalén. Entonces dice, después con la muchedumbre, la misma palabra que se utiliza para hablar de pueblos, naciones y lenguas, o muchedumbre, naciones y lenguas, ¿no? Con la muchedumbre de las abominaciones, porque lo que hicieron ellos frente a Israel eran abominaciones, ellos agarraban y clavaban sus estandartes de sus dioses y allí le hacían sacrificios de animales al dios Sol, y eso lo hicieron allí enfrente del templo. Entonces dice, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Así que ustedes lo rechazaron, él murió y aquí igualito lo rechazaron y fue predicado a los gentiles y ya después de ahí, pues Israel perdió la protección de Dios de nuevo, porque no lo aceptaron, no aceptaron a su hijo. Y entonces vino sobre ellos la destrucción de Jerusalén. Y de esto pues vamos a hablar cuando hablemos del sello de la bestia también. Así que bien, ¿qué conclusión podemos sacar de nosotros de todo esto? Porque este tema es así, como colocamos aquí, la profecía más importante de todas las profecías. Porque fíjese, si yo digo, no, yo creo en Dios, ok, y ajá, ¿y quién te dice que existe Dios? La Biblia. ¿Y por qué tú crees en la Biblia? Bueno, pues la Biblia tiene profecías impresionantes sobre imperios, sobre esto, sobre... Y la Biblia habla de un Mesías, ¿no? Que ese Mesías nos puede ayudar a buscar, ¿no? A la salvación si lo aceptamos. Entonces, cuando tú piensas en cada, en cada cosa, no, yo creo en la creación porque Dios nos creó, no sé qué, tú puedes hablar de cualquier cosa de la Biblia y tú cómo tú pruebas que es verdad. Wow, por la profecía. O sea, ¿cómo más, no? Aparte de que cambia vida, aparte de todo lo que hablamos, ¿no? En el segundo tema, aparte de que las cosas que tiene de ciencia son impresionantes, las cosas de salud son impresionantes, pero las profecías, o sea, que la Biblia me hable de que Cristo, ese que murió en la cruz del Calvario, sí era el Hijo de Dios y que sí estaba profetizado y que no hay ninguna religión en el mundo que realmente me muestre que ellos tienen al Mesías y que la Biblia sí me diga con fechas exactas, dio detalles que si en el año quinto del rey no sé qué y entonces después en el año de Tiberio César fue bautizado. Y tú, cuando tú sacas toda esa cuenta, tú dices, wow, o sea, ¿cómo no creer en la Biblia? ¿Cómo no, cómo pensar que este libro es un libro? No, eso está escrito por hombres, eso no, no es para nuestro. No, mire, esto es impresionante. Así que miren, yo les voy a decir esto. Si la Biblia predijo la venida de Cristo, la primera venida, su nacimiento, perdón, su nacimiento no, su primera venida, su bautismo y su muerte, y él se fue, pero él dijo que volvería. ¿Ustedes creen que no va a cumplir su segunda venida? Por supuesto que sí. La segunda venida se va a cumplir y todas las señales que están pasando nos dicen que se va a cumplir. Faltan solo dos señales, prácticamente. Sí, 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 dos señales. Que se predique el evangelio a todo el mundo y que se coloque la abominación desoladora, que es la marca de la bestia, que es lo que vamos a hablar. Si esas cosas se dan, Cristo viene y esas cosas están allá a las puertas. Por eso vamos a estudiar el martes este tema que se llama el sello de la bestia. Así que ahí donde están, les invito a que inclinemos nuestros rostros para orar y pues voy a abrir el chat ya para preguntas y respuestas. Ustedes pueden pues hacer sus preguntas, y si no, pues simplemente nos despedimos entonces. Entonces vamos a orar. Un momento, ya va. Listo, oremos. Padre Santo, Señor que estás en los cielos, te estamos agradecidos, Señor, porque realmente tienes una palabra maravillosa, Señor. Como dice la Biblia, conoces el fin desde el principio y pues queremos entonces anotarnos contigo, Señor, para que tú nos indiques también cuáles son las cosas que necesitamos hacer en nuestra vida, Señor, que nos dirijas a través de tu Espíritu Santo, Señor, en tomar buenas decisiones para nuestros hijos, para nuestra familia, para nuestro trabajo, quizás para nuestro estudio,
de universidad, en donde estemos, Señor, que seas tú el que nos dirija nuestras vidas, Señor, nos dirija nuestro trabajo. Así que pues si sabes todas estas cosas, pues yo sé que también sabes qué es lo mejor para nosotros, Señor. Así que ayúdanos a decidirnos cada día por ti, Señor, a seguir estudiando, a seguir buscando de tu palabra, Señor. Gracias por esta oportunidad que me has dado de servirte, Señor, y así que ahora permite que si pues hayan algunas preguntas que sean pues para tu honra y tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Ay, Karina me estuvo escribiendo por allí. ¿Cómo estás, Karina? Dios te bendiga. Karina de Colombia. No tuvimos clase el martes porque, bueno, me estaba mudando a un lugar nuevo y pues justico es solo ese día podían hacerme la mudanza. Entonces, bueno, por eso no hubo clase. Saludos por allí, pues a todos los que están que no he saludado. No he saludado a Gabriela, creo. Bendiciones, saludos, Gracias. Reni. Quedé como Dios te con la guarde. incógnita porque me conecté y quedé sola. No, yo dije, ¿será que terminó la clase y no escuché? No, no, no. Bueno, está abierto el chat para preguntas. Así que bueno, estamos allí abiertos. Si no, pues entonces nos despedimos. Oye, no había colocado la cámara. Muy bien. Ahora sí, pues entonces estamos allí abiertos a las preguntas. Bueno, profesor, yo tengo una pregunta. Ah, ¿Qué se dice en la Biblia acerca de, por ejemplo, de la juventud de Cristo? Se habla sobre la niñez. eh, no sé cómo entender esto, porque aparentemente usted le dio hincapié por decir a partir de la fecha que se bautizó hasta su muerte. Eso es lo que más agarra, yo creo que la Biblia, ¿verdad? Lo que más habla de él. Sí, es correcto. Sí, Entonces, en fechas anteriores, dígame. Ajá. Sí, la Biblia hace muy pocas alusiones a su niñez, hace alusiones a cuando él estaba pequeño, cuando alguien lo vio en el templo y dijo que ahora podía morir en paz porque había visto al Salvador del mundo. Luego cuando pues se fueron que tuvieron que empadronarse, entonces los papás se fueron a otro lugar. Luego entonces aparece él a los 12 años cuando está en el templo, que los sacerdotes se maravillan de cómo él les habla. Y de allí pues prácticamente lo vemos ya cuando comienza su ministerio, que es el bautismo cuando él va ya a ser bautizado y él dice, mi tiempo se ha cumplido. Yo digo que precisamente por eso, porque en realidad su ministerio comenzaba con su ungimiento o con su bautismo, ¿no? Y de hecho, allí mismo la mamá de Jesús le dice, mira, se les acabó el vino y él le dice, no, o sea, no ha llegado mi tiempo, déjame tranquilo Ay, todavía. No, entonces, o así es. sea, sí, porque tenía como un plan de vida, pues entonces lo más relevante eran esos 3 años y medio en que él iba a predicar el evangelio y que además, él iba a morir por nosotros en la cruz. Entonces, sí, realmente no hay algún registro de su vida, de su niñez, ¿no? Pero pues tiene que tener una relevancia importante porque eso que aprendió en la niñez, en su casa, con su mamá, con su papá, fue pues lo que lo llevó acuérdate que él se hizo hombre, pues, y él tuvo que aprender, dice la Biblia, ¿no? De estudiar la Biblia. Es una cosa increíble, ¿no? Como Dios, pues, dice la Biblia, se hizo hombre, ¿no? Y crecía en conocimiento, dice la Biblia, Sí, para entender el propósito que él tenía. así es. Y eso lo aprendió en la niñez. Entonces, esos años los podemos dejar pues como un misterio que todavía no Y podemos nosotros desenvolver aquí, ¿verdad? le, le preguntaremos a Jesús, este, mira, ¿cómo fue tu niñez? ¿Qué hiciste? ¿Qué jugaste? En el Sabes que cielo, sí. en la película yo no sé si esa película sea muy real, ¿no? O fue literal como dice de que Cristo vivió. Pero en la película de la Pasión de Cristo sale una escena donde él revive como a un pájaro, creo. Sí, sí, Y eso le es, dice, le dice como que,
a los demás niños como que, o sea, que yo me acuerde, ¿no? Como que, ajá, como que mira lo que hago, no sé, o sea, como que algo así, ¿no? Pero no sé si eso salga, No, no no está en sé, la pues. Biblia, no está en la Biblia. Son cosas emocionantes que le ponen a las películas para que, sí, para que, oye, para que tenga una trama, para que se vea bien. Es como la película de Chosen, las nuevas, no sé si has escuchado sobre eso. Ahí Chosen. ahí hay mucho, mucho que no está en la Biblia. Y entonces el autor se le ocurren ideas y él va metiendo ideas ahí, que Pedro, pues que si la esposa de Pedro se puso brava por no sé qué, que si la esposa de Pedro perdió un hijo. Yo la vi y me pareció un poco de cosas que yo dije, epa, ya va. Sí, es bonito, a lo mejor ponerle creatividad, pero entonces la gente termina contando cosas que no, yo vi en la Biblia que, un ejemplo, con todo respeto, Gabo, yo vi en la Biblia que Cristo, en la Biblia dice que Cristo resucitó un pajarito. No, eso no está en la Biblia, eso está en la película. No sé si me hago Ah, entender. claro. Sí, entonces en shows igual, sale un sacerdote y dice que el arcángel Gabriel, el arcángel Chamuel, el arcángel Uriel, no, un arcángel ahí que no está en la Biblia, eso está en apócrifos, en libros que no son bíblicos. Entonces, ve, ahí es donde es el peligro a veces de las películas. Por eso es que lo importante es leer la Biblia. Creo que alguien iba a hablar. Si tiene alguna pregunta, no hay problema. Pueden abrir el micrófono. Sabes que yo le dije unas palabras parecidas a, como que, o sea, a una persona, ¿no? Como que estaba porfiándome, ¿no? Como que, no, pero, ajá, o sea, como que a mí nadie me demuestra que eso sí pasó, ¿no? O sea, con todas las historias que da la Biblia, ¿no? Ajá. Y yo le dije como que esas mismas palabras, pues, como que fue la señora que dijo ahorita, como que, o tú mismo, como que, ¿cómo no vas a creer en la Biblia si te dice hasta cómo salvaste, dónde pasó, cómo fue? O sea, es cuestión de que tú estudies nada más y que te des cuenta, pues, es todo, no es que... Sí. Y cuando tú vas a cuando tú vas a la historia, o sea, cuando tú vas a la arqueología y ves todo lo que se ha Ah, conseguido sobre exacto. Jesús, la tumba de este, la tumba del otro, Exactamente. la casa donde vivió María con Juan, los muros de Jericó Todo que eso se fue, o sea, consiguieron, los muros de Jericó que fueron, no Torre de sé, Babel, ajá, que se han conseguido cosas y cosas y cosas, y tú dices, vérciale. Entonces, como en estos días hablaba con alguien muy querido, ¿no? Y no me acuerdo, me citó un libro por allí de, no me acuerdo si fue la Ilíada, un libro que tiene como solo como 8 copias. Y yo le digo, bueno, ¿cree en ese libro? ¿Crees lo que dice ese libro? Sí, claro, pues, lo de Rómulo y Remo, ya me acordé. Y entonces, yo le digo, ¿y no crees en la Biblia? La Biblia tiene no sé cuántas copias, bromas arqueológicas, de todo, bromas de letras, los rollos del Qumran, y prefieres creer en eso, que es una historia romana, que no se sabe si pasó o no, porque no tiene registros así y no creemos en la Biblia, ¿no? Qué impresionante. exacto, eso, exactamente. Ese es como que, o sea, ajá, el ejemplo, como que hay miles de teorías, pero en ninguna de esas teorías no hay pruebas de como que, ajá, pero si tú me dices de eso, muéstrame qué pasó, Ah, dónde exacto. está registrado, no hay nada. Entonces, No ¿cómo hay tú vas a nada. creer en algo que no hay registro? Y la Biblia sí te dice que hasta con fecha, o sea, ¿sabes? O sea, como que casi que no te dice como que hasta la hora, porque no sabes, Sí, porque, no, hasta la hora. Dice el mes y la ah, hora en sí, que Cristo murió. Sí, eso lo vamos a estudiar en otro tema. El mes y la hora. imagínate. Señor, te vas a entender. Imagínate. Entonces, Sí. ¿cómo tú no crees en eso donde hay registros, donde hay cosas, donde ya se encontró un arca de Noé, donde donde fue encontrada Babilonia, donde que fueron, o sea, como que las primeras clases, ¿no? Como que Sí, bueno, encontraron yo no un hablaba del sitio arca de que Noé. fue donde Yo está, no hablaba del arca bueno, de Noé. pero, Lo que hablé fue el diluvio. o sea, pero, exacto, Sí, claro. sí, hablé de las cosas arqueológicas que muestra que en el mundo la geología muestra que hubo un diluvio universal, hubo una catástrofe universal. Exacto. Eso es científicamente comprobable. Por eso. Entonces, no, o sea, la gente prefiere creer en otras cosas, no sé, en otras cosas, a que tienes en tu nariz la verdad con pruebas y todo, se hacen los ciegos, yo no sé. Claro, eso es como le pasó a los israelitas. Ellos prefirieron matar a Jesús para no decir que pues no estaban equivocados, pues. No, no, yo no estoy equivocado. No, Claro. vamos a matarlo, ese no es.
Este nos va a quitar los reales, lo que nos ganamos aquí. No, 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 no. Entonces, por amor a muchas cosas, la gente pues no cree en la Biblia, pues. Si tú eres sincero, si tú eres sincero y estás buscando la verdad, Dios te va a llevar a la verdad. Eso es así. Ahora, si tú no quieres, es porque sinceramente no te interesa Dios ahorita, porque tienes otros planes, porque tienes otras cosas, porque estás haciendo Andas cosas en otra. malas, que tú sabes que no te conviene dejarlas. Entonces, cuando tú buscas a Dios con sinceridad, Dios te va a mostrar la verdad, porque la verdad está allí. Está allí con fechas, con profecías, con lo que tú quieras. Con todo. Y es así como tú dices, pues, o sea, de que la Biblia tampoco es, o sea, como que nunca se equivoca, como que todo es congruente y todo es así, como lo dice ahí, no hay nada o sea, que puedas inventar, no hay nada que puedas hacer como que, oh, no, sí, no, es falso. Sí, Así mismo, es falso. es falso. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, chamo. Bueno, si tienen las preguntas me avisan, ¿no? Iba a hacer un comentario. Es como cuando tuve lo de los dioses griegos, entonces Poseidón, Thor, y tú ves toda esa broma Seu, y películas mm, así. Entonces la gente cree en eso, la gente cree, la gente dice, no, como cuando Poseidón, no sé qué, en el mar y el Kraken, ¿dónde? Ya a mí me da miedo y la gente hasta cree en esa cosa. No hay pruebas de eso es una historia que ellos contaban. Dime si eso tiene profecía, dime, no tiene, no tiene, no tiene. El único libro que realmente está bien parado, se ha sostenido en el tiempo, es la Biblia. Así por eso dice, la palabra de Dios permanece para siempre. para siempre. Pues amén, ¿no? Mm. Saludos, Ari. ¿Cómo estás? No te había visto por allí. Carlos Elo, tampoco te había saludado. Bueno, a Ruth, siempre está el teléfono de Ruth, pero sé que por ahí también está Dayana. Hola, Carlos, Buenas bendiciones. noches, Carlos. Ajá. Recordemos que en los últimos tiempos va a ser igual que los tiempos de Noé. Recordemos que Noé predicó la palabra muchísimos años, incluso hizo el arca. ¿Y qué decía la gente? Pues que estaban locos. Y eso que él les predicó muchísimo tiempo, con bases y con todo. Y hasta que no fue el último día que se cerró el arca y que empezó a brizar, a llover, fue que ellos creyeron y que ahí sí quisieron ser salvos. Eso va a pasar ahorita igualito. Van a esperar el último tiempo creyendo que sí van a ser salvos, creyendo que sí vamos a tener tiempo de arrepentirnos, cuando lastimosamente no va a ser así. Ya el tiempo de gracia habrá acabado y lastimosamente muchos quedarán o quedaremos, porque no sabemos, por fuera. Sí. Mateo 24. Así como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre. Que está allí justico en Mateo 24. Bueno, entonces, bueno, si no tiene otra pregunta, alguno que esté allí que quiera abrir su micrófono y desee orar, está invitado, pues, que pueda tener una palabra. Si no, yo lo escojo. Bueno, ¿quieres orar, María o Karina? Cualquiera de las dos. Saludos, dice María Lugo por allí. Feliz semana, María Lugo. Oremos. Dale, Karina. Cariño y buen Dios y amante Padre, que tu morada está en la altura de los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Señor Jesús, estamos agradecidos porque nos da la oportunidad de estas clases, aunque estemos cada uno lejos, Señor, tenemos ese privilegio o esa bendición de que tú nos regalas tener estas tecnologías, Señor, que nos permiten conectarnos y dar nuestro punto de vista y sobre todo conocer de ti en base a la santa palabra, Señor. Amén, Señor. Bendice a cada hermano que esté en esta reunión, donde quiera que esté, guárdeles, protégeles, a sus familias igualmente. Si alguno tiene alguna necesidad o problema o dificultad, todo te lo ponemos en tus manos. Quédate esta noche con nosotros, Señor, que tus ángeles celestiales guarden nuestro sueño y nuestro descanso. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, que Dios me les bendiga. Entonces nos vemos el martes, perdón. Martes, 7 de la noche, Venezuela, el sello de la bestia. Dios me les bendiga. Gracias, profesor.